Queridos amigos, hoy me presento ante vosotros así, con la mascarilla que es como el signo de que estamos todos viviendo una realidad inimaginable. Bueno, en realidad no hace falta que me la ponga porque no hay ningún peligro en este lugar donde estamos, ni a vosotros os puede llegar mi aliento, que podía ser contagioso, aunque no lo es, pero también es una defensa personal y por eso lo usamos. Pues hoy os invito a una cosa particular. Vamos a jugar a las cartas. Algo así como lo que se suele hacer cuando hay días de vacaciones o que no hay mucho que hacer en casa, como lo que nos está ocurriendo a algunos sí, otros no, y que es bueno jugar un poco a las cartas. Con lo particular hoy de que las cartas las he preparado yo como para poder de esa manera, diríamos, poner las cartas sobre la mesa en la situación en que nos encontramos. No me refiero solamente a la pandemia que estamos soportando todos, sino además, en general, en la visión que tenemos de la vida y de las cosas. Y en algún momento os he comentado ya que la gente en general tiene una cierta desconfianza de sí mismo. No se entiende. Las personas que vienen y me dicen, yo no sé qué me pasa, pero yo soy un poco raro o rara. Y eso al principio a mí me impresionaba y con el tiempo me fui dando cuenta que todos tenemos la impresión de que hay algo en nosotros mismos que no funciona del todo bien. ¿Y qué es lo que nos pasa? Lo que nos ocurre es que tenemos dentro de nosotros mismos algo así que hace decir a los jóvenes, siento un vacío dentro. Y a veces no saben qué, porque no les falta nada, pero de alguna manera les falta todo. Y entonces voy a empezar a utilizar las cartas como os he dicho. Y eso que le ocurre a aquel que le falta algo, es que está queriendo saber qué es lo que realmente le falta. Y de ahí la primera carta que voy a utilizar, la voy a llamar la carta de la búsqueda. La búsqueda. Claro, si decimos que nos falta algo, es porque estamos buscando alguna cosa. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Esta realidad está muy estudiada hoy en día, sobre todo en el orden comercial. Hay los empresarios que quieren saber qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, qué es lo que desea, qué es lo que busca la gente para corresponder a eso y poder vender sus productos. Naturalmente, no es aquí el caso, pero estos estudios se hacen muy en profundidad. Incluso he conocido instituciones que se dedican a hacer estas encuestas a la población y que a veces salen a las calles. Lo he hecho yo cuando era más joven con la televisión, cuando trabajaba en ello, y que tenía un grupo de jóvenes que salían a preguntar, aquí en Madrid, por ejemplo, en la ciudad universitaria, se encontraban con unos jóvenes o no tan jóvenes para preguntarles, dígame, ¿qué es lo que usted busca en la vida? Y con las respuestas se elaboran las estadísticas. Y es interesante porque estos estudios nos ponen ante una primera afirmación. La búsqueda de las personas se orienta en dos vetas muy distintas y prácticamente opuestas. Y así la primera de esas vetas es lo que podríamos titular o subtitular con la afirmación de que hay algunos que lo que buscan en la vida es tener más. ¿Tener más qué? Pues un cierto número de cosas. Y lo más curioso es que hay otros que contestan de una manera distinta, diciendo que lo que buscan es tener menos. Naturalmente, otros tipos de cosas. Tener más y tener menos. ¿De qué se tratará? Pues digámoslo claramente, y aquí no estamos para perder el tiempo. En orden al tener más, lo que aquí está escrito, hay tres cosas que se llevan la palma de lo que comúnmente la gente más busca. Y esos elementos son, he aquí las otras cartas que voy a poneros
para que entendáis mejor de qué va el tema, la primera cosa que surge es la búsqueda del dinero. ¿Será la búsqueda del dinero? ¿Qué os parece? Y hay otro elemento más, la búsqueda del placer. O todavía en algunos, no en todos, según los casos, según cómo les vaya en la vida, pues la búsqueda del poder. Dinero, placer y poder representan aproximadamente el 92 al 96% de los casos de la búsqueda de las personas. Naturalmente no es lo único que se busca, aunque todo está muy relacionado. Hoy en día se vive, por ejemplo, el problema del paro, la búsqueda del trabajo, aunque no todo el mundo que busca trabajo busca lo mismo. Porque hay personas que tienen el problema de que lo que buscan en realidad no es trabajo, es una actividad que les permita ganar lo más posible, es decir, que volvemos al tema del dinero. Porque cuando se trata de dinero, cuanto más y más, mejor y mejor. ¿O no? Y entonces, claro, buscan trabajo y a veces se encuentran con alguna actividad en donde están subordinados a un jefe que gana más que ellos y que eso los pone en tensión y que generalmente no perseveran mucho porque no soportan la situación que les parece que es injusta. Y aquí podríamos poner una lista muy grande. Yo diría, tomemos la lista de las cosas que se venden, por ejemplo, en los supermercados, en donde podríamos poner aquí otro tema más, como es el tema de la vivienda, el tema del trabajo, lo hemos señalado, el tema al mismo tiempo del vehículo, y podríamos seguir todavía con los jóvenes que buscan el medio de movilidad, que no siempre se lo pueden pagar, y entonces la moto es una de las cosas que más y más se buscan en la juventud hoy en día, porque son como alas para poder volar. Y si llegamos al total, en el total es donde estaría el conjunto de las búsquedas de las personas. Pues sabéis que no. Sabéis que una persona podría llevarse todo lo que hay en el supermercado y no arreglaría su problema de lo principal, que es la búsqueda. ¿Qué es lo que estamos buscando? Curiosamente, entonces nos encontramos con la otra beta, algunos que buscan otro tipo de cosas y que también aquí tenemos otras cartas que nos hablan de esas otras realidades, de las búsquedas de las personas y que podemos señalar poniendo, por ejemplo, el tema del busco. Perdón, no sé si vale la pena que siga hablando de esto porque alguien me dirá, yo no busco ninguna cosa tener menos. Tener más sí, pero tener menos no. A no ser que te diga que dice esta carta, menos dolor. El tema del dolor es un tema importante, o dicho de otra forma, el tema del problema del sufrimiento en la vida. Los sufrimientos que hay que padecer en esta vida, o también se los suele llamar las penas. Todo viene un poco a ser lo mismo, pero hay un tema especialmente grave del que se quiere huir. Es el tema del problema que llamamos de la muerte. Y aquí vamos teniendo en estas cartas algunos temas que es interesante abordar en ocasiones como estas, en las que nos encontramos de pronto con un panorama completamente distinto del mundo en el cual estábamos acostumbrados a vivir, donde hemos pasado de la etapa de la escasez a la de la sobreabundancia. Y entonces, del mismo modo como aquí diríamos, sí, yo me apunto a esta lista y yo creía que no me iba a apuntar a la lista de tener menos, pero cuando lo veo así, digo, yo también en realidad busco eso. Y aquí es donde debemos llegar a un tema de una palabra importantísima, de la búsqueda de lo que se llama la búsqueda de la felicidad. He aquí una palabra importantísima, la felicidad. Y esta felicidad
representa entonces en nuestra propia existencia una forma concreta de tratar de situar bien la realidad. Permitidme que escriba y que ponga mejor estas cosas, porque se mueven en la pizarra, pero no importa, porque podremos ir meditando y pensando en ellas. Y entonces, amigos míos, ante esta búsqueda del tener más, tener menos, y alguien me dice, no, lo que yo busco en realidad es la felicidad, y hubiéramos podido ponerlo dentro de esta lista, tener más felicidad, pero he aquí que la palabra felicidad es una palabra enorme. Porque la felicidad, por ejemplo, y para empezar, no se compra. Y la felicidad, que es esa realidad de plenitud por la que pasan algunas personas que se sienten y que dicen ser felices, no está en el supermercado en venta. Y entonces el problema se hace acuciante hasta el punto que en algunos casos dirán, esto de la búsqueda de la felicidad es una búsqueda loca y tonta del hombre, que en realidad busca lo imposible, porque la felicidad no existe. Perdón, hay muchas personas que se sienten felices en esta vida y que dan testimonio de ello. Y entonces, ¿qué podemos decir? Esa búsqueda de la que estamos hablando, ¿en qué consiste? ¿Dónde está? Porque lo primero que hacemos espontáneamente es comparar. Por ejemplo, comparar la felicidad con el dinero. Ya lo hemos estado diciendo muy bien. El dinero no trae la felicidad, no. Pero sin embargo, sí es verdad que la felicidad o el dinero sirve para la felicidad. Lo que no funciona es lo contrario. La felicidad no consiste en tener dinero y en algunos casos es causa de muchos problemas, de muchos dolores y muchos sufrimientos y muchas penas, como solemos decir. Y entonces, ¿dónde está el problema? Claro, algunos dirán, bueno, la felicidad no solamente consiste en tener más, sino en tener menos dolor. Porque parece que la felicidad y el dolor se contraponen. Es imposible la felicidad en medio del dolor. Y entonces el hombre llega a una situación que es muy típica de aquellos que no dan sentido a la vida. Ciertas filosofías que llamamos habitualmente existencialistas no le quieren dar sentido a la vida porque les parece que la vida no tiene sentido, precisamente por las contradicciones que encontramos en ella y de las que tratamos de hablar aquí. Y entonces, ¿dónde estará la felicidad dentro de la realidad humana? ¿En qué consistirá? Y ahí es donde inmediatamente nosotros debemos decir que hay otra cosa. Hay otra realidad de la que no hemos hablado todavía y que es, diría yo, la palabra mágica. Una palabra de algo que, si bien la felicidad no se corresponde con el puro tener más, la felicidad sí está ligada a otra realidad que enseguida os la señalo porque es fundamental y me refiero al tema del amor. Y llegaremos a descubrir, si descubrimos qué es el amor, falta descubrir qué es el amor, porque no siempre nos quedamos en la profundidad de lo que significa el amor, como si fuera una especie de palabra mágica que lo resuelve todo, porque a veces se dice que se ama pero no se ama o no se sabe amar. Pero hay una cosa particular que tiene el amor con relación no solo al tener más, sino también al tener menos. Una ley en la vida que parece decir que en la vida empezar a amar es empezar a sufrir. No sé si lo habéis pensado. Una persona que ama mucho a otra, pues en cuanto la ha conocido tiene una tal ansia de poder estar con esa persona que sufre por su ausencia. Y a más amor, mayor dolor. ¡Qué raro! Y aquí es donde está el misterio de esta relación entre el amor y el dolor. Eso que decimos que empezar a amar es empezar a sufrir.
va a resolver el problema de lo que la felicidad no respondía. Porque parecía que la felicidad se oponía al dolor, pero no se opone al amor. A mayor amor, mayor dolor. Más aún, el dolor por la persona amada es uno de los más grandes gritos de amor que una persona puede dar como amante hacia el que es amado. Y entonces empezamos a entender que esta relación es como para profundizar, solo que se trata de saber de qué estamos hablando. Claro, hay una historia que yo cuando era joven la he vivido casi dramáticamente, que fue un caso conocido por todos, claro, hablo de hace muchos años, que fue la noticia bomba en el mundo del caso de una mujer llamada Marilyn Monroe que se suicidó. Es lo que por lo menos decían en aquel momento las noticias que recibíamos por los diarios. ¿Y sabéis una cosa? Fue tan terrible la hecatombe que produjo en la noticia de ese suicidio que se sabe de 40 hombres que se suicidaron diciéndose: pero si esa mujer, teniendo todo lo que tenía y siendo quien era y con la fama y el poder que había adquirido, esa persona, si se mató es que no se sentía plena, no se sentía feliz. Hacía decir a algunos: sí, además yo quiero ir donde está ella. No sabían lo que estaban diciendo. Y entonces nos encontramos con que la historia de esta mujer es muy simple. Una chica muy joven que con 3 años fue dejada por su madre en un orfanato. Y sabéis que un orfanato es un lugar donde están los niños que no tienen padre y madre. Pero en el caso de esta Norma, como era su nombre, Norma Jean, el caso es que ella tenía padre y madre, pero no la querían. Es decir, que más que huérfano de padre y madre porque no vivían, era una huérfana de amor. Y creció y se desarrolló en ese mundo de lo que es un orfanato, donde viven otros niños que no tienen padre y madre, y ella se sentía más abandonada que los más grandes huérfanos. Y entonces, cuando llegó un momento dado de la vida, viendo que ya era grande, se fue a buscar trabajo, dejando ya la escuela y el colegio y los estudios, y se fue a trabajar en una fábrica de aviones, donde se encontró con un hombre que era fotógrafo, venía a fotografiar los prototipos de los aviones y trabajaba a su vez con un gran productor de cine, que había dicho a sus colegas: escuchadme, cuando vayáis por ahí, buscadme los verdaderos actores y las verdaderas actrices, porque un verdadero actor y una verdadera actriz no se hace, sino que nace. ¿Entendéis la diferencia que hay entre estas dos cosas? Y después de hablar un momento con esta chica que la encontró no solamente hermosa, sino muy capaz y muy inteligente y con grandes ideales de la vida, le dijo: señorita, yo creo que usted es exactamente lo que dice mi productor, un tal Miller, y usted me permitiría que yo la presente a mi productor de cine. Y ella le dijo: claro que quiero, porque a mí nunca nadie me ha ayudado, si yo estoy sola como nadie en el mundo. Y dicen que después de conocer a este hombre y hablar un cuarto de hora con él, él le dijo: señorita, si usted me deja, yo haré de usted la primera actriz de Hollywood. Y ella dijo: yo puedo, y pudo. Y en una carrera fulgurante, porque no había estudiado nunca arte, pero lo tenía tan metido dentro, que en poquitos años se hizo la gran estrella del mundo. En esa época, mucho más que ahora, donde a causa de el pulular de los medios de comunicación hay distintos órdenes y distintos tipos de actrices y actores, pero en aquella época esta chica era incontestablemente la número uno. Hizo su suicidio, naturalmente provocó una crisis mundial, como esas crisis que de una u otra forma llegan al momento y como nos han llegado a nosotros hoy, porque puede ser que sea una crisis de valores. Y es entonces cuando uno se pregunta:
¿y qué le pasó a esta chica? Y yo creo que es muy simple lo que le pasó. Lo que le pasó es que no conoció el amor. Y entonces cuando le hablaban de amor, le hablaban de una cosa que ella no conocía, no sabía y por lo tanto no la podía valorar. Y por la misma razón entonces, ella misma cuando llegó un momento dado, pensó y se dio cuenta que su problema era precisamente la falta de amor. Y entonces quiso decirse, yo para amar y ser amada, porque se había encontrado con mucha gente que decía que la quería, pero no era verdad, lo que querían era su cuerpo, o era su fama, o era su riqueza, pero a ella misma no. Y así es como, en medio de esta situación, ella misma llega a darse cuenta de lo que era la realidad de la existencia humana en la vida en la cual se está viviendo. Y por eso mismo nosotros podemos pensar lo que realmente le pasó. Yo no sé si es que Marilyn no lo quiso oír o nadie se lo explicó como corresponde, pero ¿sabéis cuál es el tema? El tema fundamentalmente es decir que el amor del cual estamos hablando, que es en realidad la respuesta a todas las cosas que hay en el mundo, el amor las supera a todas. Y el amor, señores, no es algo, el amor es alguien. Porque es así como nos enteramos de que es el nombre de Dios. Y entonces aquí esta carta la podemos sustituir, porque por algo dice en sus cartas el apóstol San Juan, dice que Dios es amor. Y lo que le pasó a Marilyn es que no supo, nadie se lo dijo, que lo que realmente en el fondo de su corazón estaba buscando, y no solo ella, sino todos, estamos buscando un amor tan enorme que es Dios. Dios que lo necesitamos en el fondo de nuestro ser. Y por eso mismo cuando afirmamos que Dios es amor, estamos al mismo tiempo haciéndonos ver que somos hijos y herederos. Y la grandeza de la humanidad, de ese hombre que venimos preguntándonos, pero ¿quién es el hombre? ¿Quién soy yo? Nos pone ante este misterio de un Dios que ama y desea y necesita ser amado, porque para eso hemos venido al mundo, para una cosa que también tiene otro nombre en la Biblia, que se llama la alianza. ¿Sabéis qué es la alianza? Es el amor ida y vuelta. Porque una persona puede amar a otra si no tiene respuesta. El amor es cruel, el amor de alianza es un pacto de amor. Y cuando se da eso mismo, la persona llega a su plenitud porque empieza a saber cuál es el motivo de su propia búsqueda en este mundo. Amigos queridos, estas son algunas reflexiones como para que en estos días de soledad, de incertidumbre, de confinamiento, porque estamos encerrados en nuestras casas y se nos ha dado la orden de no movernos o lo menos posible, es para preguntarnos, o mejor dicho, preguntarle, dime quién eres, amor, amor de mi vida, amor que da razón a toda mi realidad y a todas mis cosas. Queridos amigos, pensemos y reflexionemos en lo que esto significa, porque se nos va la vida, en que terminemos por buscar muchas cosas en este mundo, pero saber que la relación o la razón de ser de todo es el amor en plenitud, que tiene un nombre que es el mismo nombre de Dios. Muchísimas gracias por la reflexión, si la habéis podido seguir, y os invito a que sigamos a hacer ejercicios espirituales, es pensar en todas estas cosas y jugar con las cartas de los grandes elementos de la vida que deben dar sentido a todas las cosas. Muchísimas gracias y que Dios os bendiga.